Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos en Facebook y en YouTube, a los que nos van a ver por las redes sociales. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes en esta clase que tenemos en esta tarde para la gloria del Señor. Le damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes en esta noche y que sea el Señor glorificándose en su vida. Así que en la clase de hoy quisiera aprovechar algo que encontramos en el libro de Mateo y no lo encontramos en los otros evangelios. Quiero aprovechar o tomar ventaja de este adelanto que tiene en este caso el escritor de Mateo. Claro que no va de acuerdo o en orden a los sucesos, sino que lo menciona antes, pero quisiera aprovecharlo precisamente por eso, porque no está en otros evangelios y sé que cabería mucho mejor, o que más bien va más adelante después de que nuestro Señor Jesucristo resucita. Pero aprovechando que estamos estudiando el libro de Mateo, quise tomar ventaja de este adelanto de Mateo y lo vamos a estudiar en esta noche para la gloria del Señor. Todavía con este suceso nosotros nos encontramos todavía en la crucifixión y muerte de Jesús. Esta es la parte número 12 y en este caso en particular vamos a hablar de lo que sucede después de que nuestro Señor Jesucristo resucita físicamente después de la muerte. Como título pues le puse los cuerpos de los santos levantados. En este caso nuestro Señor Jesucristo es el conquistador de la muerte. Gloria al Señor por eso. Y la escritura nosotros la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Si usted está en casita y tiene su Biblia a la mano, si la tiene de papel, como yo, la tiene en su celular, en su tableta, en su computadora, no importa, úsela para la gloria del Señor. Vamos a ver Mateo 27, versículos 52 y 53, pero la lectura la vamos a tener desde el versículo 50 para tomar en cuenta y llevar en orden nuestros pensamientos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que dice claramente que este suceso fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero como les digo, lo aprovecharemos para poder terminar de estudiar el libro de Mateo con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios, mi amado hermano. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque hasta este día tú nos has guardado, Señor, con vida, con salud, con fortaleza. Gracias porque nos has permitido, Señor, poder escudriñar tu palabra y tu verdad. Gracias, Señor mío y Dios mío, por todos aquellos que nos están viendo en este momento, desde donde quiera que se encuentre, Señor, tú bendícelos. Bendícelos grandemente. Honra, Señor, el anhelo y el deseo de ellos de poder escuchar tu palabra a través de estos medios. Y no lo digo por mí solamente, sino por aquellas personas que también ven a otros siervos tuyos a través de los medios sociales y que también, Señor, se encuentran incluso muchos de ellos en las camas de los hospitales, posiblemente desde un celular, desde una tableta o desde algún otro medio, Señor, se han dedicado y dispuesto en su corazón de poder escucharte a ti, Señor, a través de los siervos tuyos que exponen tu palabra. Gracias, Padre, bendícelos, trae sanidad a todos ellos, trae tranquilidad y paz a todo aquel que esté afligido en este momento. Fortalece su alma y su espíritu, Señor, y que tenga buen ánimo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que mis amados hermanos, como les digo, este suceso aparece en el libro de Mateo.
capítulo 27, versículos 52 y 53, en el cual debemos de reconocer, como les dije, que en algunas ocasiones Mateo se adelanta en ciertos sucesos, como también lo vemos incluso en cuestión de la aparición de Cristo a las Marías, en el capítulo 28, versículo 9. Pero en este caso le digo, quisiera aprovechar este adelanto de Mateo para hablar de este suceso que no aparece en los otros evangelios. En esta ocasión tenemos 2 puntos solamente. Esperemos en el Señor que no nos lleve mucho tiempo y que le dé el Señor, en este caso, la oportunidad de poder hacer sus quehaceres después de esto. Pero le digo, son puntos que veo yo, obviamente, como toda la palabra del Señor, muy importantes para la vida y el desarrollo de todo cristiano, e incluso para los que no son cristianos también, que vean un inicio, una entrada, o una cabida para poder llegar a conocer al Señor y su palabra, y que en este caso sea para la gloria de Él, pero para beneficio de todo aquel que le escuchare. El primer punto hablaremos de qué fue lo que sucedió, y en el segundo punto hablaremos de los detalles y similitudes que encontramos de lo mismo en la Biblia. Okay. Así que en el primer punto entramos con la primera pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue un levantamiento de muertos. La pregunta sería, ¿quiénes fueron estos que se levantaron? Pues son, dice la Biblia, cuerpos de santos que habían dormido. En otras palabras, son personas que habían vivido y servido al Señor y que habían muerto, pero resucitaron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron estos resucitados? La Biblia nos dice, obviamente, indirectamente dice, con permiso y voluntad de Dios, pero directamente la Biblia nos indica que ellos vinieron a la santa ciudad, en este caso a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Ahora la pregunta que a mí me gustaría exponer es, ¿con qué propósito aparecieron estas personas? Porque de raíz de esto vamos a aclarar muchas cosas que están sucediendo hoy en día y que muchas personas lo toman como un hecho literal y aceptan eso que le enseñan, de lo cual no va de acuerdo a la palabra del Señor, y nosotros lo vamos a investigar pronto. La pregunta era, ¿con qué propósito aparecen estas personas? Es sencillo, no lo sabemos. La Biblia no nos dice con qué propósito aparecieron estas personas en Jerusalén y que le aparecieron a alguien más. ¿Qué trataron con ellos? ¿Qué hablaron con ellos? ¿Qué comunicación hubo entre ellos? No lo sabemos. La Biblia no nos dice nada. Lo que sí sabemos es que no aparecieron para presentar otro evangelio que no haya sido el evangelio de Jesucristo. Y lo vamos a ver por qué. Ahora la pregunta es, ¿por qué digo esto? Aunque la Biblia no dice para qué aparecieron o con qué propósito, tampoco no dice la Biblia del darnos cuenta a nosotros, que sí sabemos, que no aparecieron para presentar este evangelio. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues tan sencillo como esto, el cual que hasta el día de hoy se ha hablado, se ha comunicado, se ha enseñado, que han seguido apareciendo otros personajes que ante la religión fueron santos, pero que al final de cuentas lo único que traen es confusión, traen error y traen tropiezo delante de Dios a las personas de hoy en día. Y aunque las personas no lo quieran creer o no lo quieran reconocer, estos personajes que supuestamente aparecen les traen otro evangelio que no es el de Cristo. Y al final, aunque las personas no quieran reconocerlo, este es un evangelio que al final de cuentas los lleva, número uno, a venerar a otros y no a Dios, a orar a otros y no a Dios, a rendirles homenaje a otros y no a Dios, a rendirle cultos a otros y no a Dios. En otras palabras, sin darse cuenta y sin querer reconocerlo, los lleva a lo que nosotros conocemos como idolatría. La idolatría es algo que Dios aborrece. La Biblia nos lo dice de tapa a tapa. Y nosotros podemos ver incluso
que aquellas personas que leen su Biblia, independientemente de dónde estén, se darán cuenta que lo que nosotros le transmitimos hoy es solamente la verdad de la palabra del Señor. De hecho, nosotros podemos ver, perdonen que esté así un poquito mal en la garganta, parece que el fresco de la lluvia de afuera me afectó un poco. Aquí ya mi esposa le puso un poquito más alto la calefacción para que pueda mejorar mi garganta y mi voz. Les digo, de hecho, Dios nos habla de esto a través del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. En este caso en particular lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 10, donde nos habla que no hay otro evangelio. Dice así, del versículo 6 en adelante. Estoy maravillado, este es Pablo hablándole a los Gálatas. Gracias, hijo. Gracias, mi cameraman. Le gusta a mi hijo que le gusta que le diga el hombre de la cámara, que no mencione su nombre. Gracias, hijo. Dice el versículo 6 en adelante del capítulo 1 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y con esto les quiero hacerle, antes de continuar, quisiera hacer un espacio, un paréntesis, para hablar a todas aquellas personas que viven en el mormonismo. Que yo, a través de lo que ellos mismos o ustedes mismos enseñan, descubro que su líder en realidad era una persona cristiana. Era una persona que buscaba del Señor, una persona que quería conocer a Dios. Y en este caso en particular, en un problema que existió en una de sus iglesias donde él asistía, él, al escuchar al predicador, se confundió y no sabía qué era la verdad. Al final de cuentas, dice este personaje, y cualquiera puede verlo en sus películas que se encuentran en YouTube, donde ellos mismos narran, o ustedes mismos narran, los mormones, que fue un ángel, en este caso un tal Moroni, que le dijo a este hombre, Smith, si no mal recuerdo, Joseph Smith creo que es su nombre completo, que en esa duda le preguntó a Dios que entonces cuál era la verdad, y apareció un supuesto ángel llamado Moroni y le dijo que le diría la verdad, pero no se la dijo en ese momento porque él era muy joven, no recuerdo su edad, creo que mencionó por ahí entre los 12, 13, entre los 15 años por ahí, no recuerdo exactamente, pero que él le dijo que en su momento se le daría la verdad porque la verdad que teníamos en ese momento, la Biblia, era corrompida y que era tan corrompida que no servía y que entonces él le iba a revelar la verdad y supuestamente se lo dijo cuando ya era un joven adulto. Pues le digo, Joseph Smith conocía muy bien la verdad. Y si él hubiera prestado atención, aunque sea estos versículos, el cual dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea maldito. Mire hasta dónde puede llegar la mala influencia de alguien más o de algo más que no sea la palabra del Señor. Lamentablemente, si no se acercan al Señor, si no entregan su vida al Señor, pues su vida espiritual corre peligro y la única salvación se encuentra en la palabra de Dios, en Jesucristo, y no en Joseph Smith, ni el otro evangelio de Jesucristo que es el libro del Mormón. Todo se encuentra en la palabra del Señor y el líder de ustedes también conocía la palabra del Señor. Continúo leyendo. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Y continúa el último versículo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? En otras palabras, parece ser que estos evangelios son para seducir el corazón, el oído, endulzar el oído y la vida de estas personas que no se quieren acatar a la palabra del Señor, que no quieren ser corregidos por la palabra del Señor, sino que es un evangelio diferente,
que en este caso en particular no les confronta el pecado, no les confronta la maldad, sino todo lo contrario, solamente les endulza la vida de maldad que llevaban por dentro. Continúo, dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora también podemos ver que Dios nos habla a través del escritor de la carta a los Hebreos, referente a esto mismo en Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 4, cuando nos habla en este caso en particular que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Dice Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, o lo que tenemos como el Antiguo Testamento, sabemos que ninguno de nosotros tiene todos los escritos de los siervos de Dios en la antigüedad, pero lo que tenemos es suficiente y fue lo que Dios estableció, que se escribiera y se apartara en una Biblia, que en realidad Biblia significa libro, que Dios le plació que se plasmara en la Biblia y que es suficiente para la salvación del ser humano y suficiente para entender y comprender que la salvación proviene de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas y en el Nuevo Testamento Dios habló por medio de Jesucristo. Y eso que habló Jesucristo lo debemos comunicar todos los cristianos hasta que todo esto termine y venga el día del juicio final, hasta que llegue el momento que el Señor toma su lugar y entonces empieza a gobernar sobre la tierra. En este caso en particular estamos hablando de los últimos momentos donde no habrá más necesidad de predicar la palabra del Señor. Así que le digo, en otras palabras, la Biblia desde la tapa a tapa nos habla Dios, o en este caso nos habla de Dios, mejor dicho, y de su Cristo como Salvador de la humanidad, perdonador de nuestros pecados y redentor de nuestra vida. Y no hay nadie más, solamente Dios. Además, déjeme decírselo de esta manera. Espero en el Señor que lo próximo que voy a mencionar no suene muy brusco, quiero que entiendan y comprendan que lo hago con firmeza pero con respeto. Pero voy a contarles un secreto el cual no siempre se comparte. No digo que no se comparte en las predicaciones, me refiero de que no lo he visto que lo compartan junto en esta manera que se los voy a compartir a ustedes. Este secreto va a servir para que sus pensamientos se afirmen en el Señor y se den cuenta que el Salvador es Dios. Bueno, la Biblia nos dice que, y aquí va, Dios ama tanto a la humanidad que planeó la salvación de todos nosotros. Que cuando Dios preguntó quién iría para ejecutar ese plan de salvación, fue Cristo quien se ofreció. Le digo, estoy hablando en lo general de todo lo que habla en la Biblia y que lo podemos encontrar en versículos, solamente que no los traje en este momento para no hacerlo muy largo y darles tiempo que descansen. Número 3, que al ofrecerse Cristo, pues entonces Dios lo envió. Cristo fue depositado en María por medio del Espíritu Santo. Jesús nació, creció en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Predicó el reino de los cielos donde hubo sanación y salvación para los perdidos. Cristo fue condenado y torturado a muerte. Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para presentarnos justos por medio de Él ante el Padre. La pregunta aquí es,
¿Y todo esto por qué o para qué? Todo esto por nuestros pecados y para la salvación de nuestras almas. Ahora el secreto está aquí. Si Dios hizo todo esto por medio de Jesucristo para salvación de nuestras almas, ¿para qué queremos a los ángeles? O sea, ¿para qué queremos incluso a los santos? ¿Para qué quiero yo a San Pedro, a San Juan, a San Judas Tadeo? ¿Para qué queremos a todos aquellos supuestos santos que ante la religión pues son santos que siguen saliendo hasta el día de hoy? Y lo digo que ante la religión, porque la Biblia no nos muestra ni nos narra de nadie más. Pero que le digo, ¿para qué queremos a todos ellos? ¿Para qué queremos orarles a ellos? Si todo lo hizo el Señor. Todo lo preparó Dios y lo ejecutó en Cristo Jesús. ¿Para qué los queremos a ellos entonces? Incluso, lo digo con todo respeto, porque yo también fui instruido a esto, como siempre les he dicho. Lo digo con firmeza, pero con respeto. Les digo incluso, ¿para qué queremos a María? Si todo lo hizo Dios. Todo, el que murió, el que resucitó, el que recibió los latigazos por nuestros pecados fue Dios. El que vivió o resucitó fue Dios. Fue Cristo. ¿Para qué queremos a los demás entonces? Si en realidad el que lo hizo todo es Dios. Y de hecho, hasta el día de hoy, lo digo con respeto, me he enterado desde hace tiempo que en la religión tienen más de 2000 vírgenes. Y no me sorprendería que fuera verdad, pues yo simplemente conozco a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Morena, la Santa Patrona, la Virgen de la Nube, la Virgen del Quinche, la Virgen del Cisne, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Candelaria y por ahí para abajo. Imagínense cuántas vírgenes, cuánto recurso o cuánto método para seguir desviando el corazón del hombre lejos de Dios, con tanto personaje santo que supuestamente que hasta el día de hoy siguen resurgiendo más santos y más santos para entonces empezar a darle oración, culto, honra, honor e incluso, aunque no lo reconozcan, adoración a ellos, cuando todo lo hizo el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué queremos a los demás si todo lo hizo el Señor? De nada sirve, solo el Señor lo hizo. Y ahora hablando en los detalles y las similitudes en la Biblia, entraremos de lleno a lo que es la que siempre he dicho, la hermosa y maravillosa palabra del Señor, de lo cual nosotros también hemos hablado, que lo que sucedió después de la muerte y la resurrección de Cristo fue la resurrección de aquellos santos que murieron en el Señor, y que pudimos decir que con toda certeza que en este evento participaron Abraham, o sea, cuando estos muertos se levantaron y resucitaron después de que resucitó Cristo, participaron, podemos decirlo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, Samuel, el rey David y todos los santos hombres y mujeres de Dios que murieron antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, algunos estudiosos de la Biblia dicen que en este suceso es donde se refleja aquellas palabras que se encuentran en el Salmo 68, versículo 18, que también están en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En otras palabras, está diciendo que cuando subió Cristo a lo alto, o sea, a la presencia del Señor y presentar todo lo que Él hizo, llevó cautiva a estas personas que estaban en la cautividad. Ahí le digo, de esta manera podemos nosotros ver en la Biblia una ilustración en la Biblia que salió directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo encontramos en la historia del rico y el Lázaro. Y quiero que noten bien, es la historia del rico y Lázaro, no es la parábola del rico y el Lázaro. ¿Por qué no es una parábola? Porque Jesucristo en las parábolas no usa nombres personales, pero en las historias sí, o en esta historia del rico y el Lázaro, Él menciona el nombre personal de Lázaro. Y nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, que no lo vamos a leer porque, como les digo, queremos avanzar en la enseñanza del Señor, pero sí voy a dar los detalles remarcados, que es que en esa historia aparece el seno de Abraham,
o sea, un lugar que el cual se le llama el seno de Abraham. Encontramos también el Hades, que es el otro lugar donde se encontraba rico. En el seno de Abraham se encontró, en este caso, Lázaro. Y los versículos que voy a enseñar solamente es el versículo 23, el cual dice: y en el Hades, este era el rico, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces hay una interacción entre ellos. A él, al poder verlo con sus propios ojos, estaban en dos lugares distintos. Le digo, hay una interacción de palabras, hay una plática, una conversación. Y el versículo 16 es Abraham contestándole al rico, dice: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En otras palabras, la ilustración que nos da Cristo es que el seno de Abraham y el Hades estaban a cierta cercanía, que se podían ver el uno al otro y que se podían comunicar de un lado a otro. Lo único que no podían pasar de un lugar a otro, pero que estaban cerca. Entonces los estudiosos dicen que ese lugar, el seno de Abraham, el cual algunos lo interpretan o lo conocen como el paraíso, de ahí que Jesucristo dijera al que estaba crucificado al lado de él, que le dijo: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Creen que ahí fue donde descendió Jesús, y descendió en este caso el ladrón que estaba crucificado con Cristo. Y de ahí, cuando Cristo resucitó y se presentó al Padre, entonces resucitan estos de aquí, los cuerpos de los santos que habían muerto antes del Señor Jesucristo, antes de su resurrección, pues son los que estaban cautivos en ese lugar, y se los llevó. Y dice que subió a las alturas. De ahí, de lo que dicen los estudiosos, por eso el apóstol Pablo más adelante dice: fui llevado al tercer cielo, dice, al paraíso de Dios. Porque ya eso que estaba cautivo, que era el seno de Abraham, o para algunos el paraíso, había sido tomado por Cristo y llevado al cielo, al tercer cielo, y fue allá donde se encontró el apóstol Pablo después. Él no sabía si con el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que allá se lo llevó Dios. Entonces le digo, de esta manera podemos nosotros notar en ese suceso del levantamiento del cuerpo de los santos, o mejor dicho, la resurrección de aquellos santos que vivieron para el Señor, pues nos dan un adelanto de los que nos espera, los que vivimos para el Señor. Para todos aquellos que hayan entregado su vida a Dios, reconociendo a Cristo como único Señor y Salvador. No hay nadie más que salve. No hay nadie más que haya podido redimir nuestra vida. Como por ahí se dice que hay una corredentora, lo cual es una gran mentira. Pues la Biblia nos narra que el único redentor, sin corredentores ni corredentoras, el único redentor de nuestras almas a través de su sangre fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie más derramó de su sangre por nuestras vidas. Nadie más fue castigado por nuestros pecados. Así que el único que pagó nuestra salvación fue Jesucristo a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que no hay absolutamente nadie más. Ahora, esto sucederá a los que han muerto ya en el Señor desde que Cristo fue glorificado. O sea que vendrá un momento en que los muertos en Cristo resucitarán, y lo vamos a ver más adelante. Y no solamente para ellos, a los que ya han muerto, sino para los que van a morir hasta que llegue el momento en que el Señor venga, ¿no? Este también sucederá a los que estemos vivos en el momento en el que el Señor vuelva por su iglesia, independientemente en el momento preciso en el que venga. Pues hay estudiosos que creen que Jesucristo vendrá antes de la gran tribulación. Hay otros estudiosos que creen que vendrá a la mitad de la tribulación o de la gran tribulación. Y hay otros que creen que vendrá después de la gran tribulación. Independientemente del momento, les digo, este es asunto para otra clase, pero independientemente del momento en que Cristo venga, será un suceso o un evento que sucederá, ahora sí o sí,
de cualquier manera en el momento en que a Dios le plazca hacerlo, pero de que sucederá, sucederá, porque nosotros podemos ver que Dios habla a través de los escritos del apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16, cuando habla acerca de la venida del Señor, el cual dice así: tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, en este caso los que han muerto, no es que estén dormidos. No hay ningún evento en la Biblia que diga que alguien que murió está dormido, como dicen los testigos de Jehová, y que ahí permanece hasta el momento del Señor, lo cual es una mentira. En este caso podemos referirnos a las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, él mismo dice, cuando habla acerca del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y si están vivos, están despiertos, están conscientes, están disfrutando y deleitándose en la presencia del Señor. O sea que no hay tal cosa de que una persona muere, como dicen los testigos de Jehová, y que nada pasa, no sucede hasta que el Señor venga, lo cual Jesucristo mismo lo desmiente, aquel en quien ellos tienen la confianza. Pues continúo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, a los que ya han muerto mientras todavía Pablo está dormido. A los que mientras Pablo está vivo. A los que ahora han muerto en lo que yo todavía sigo vivo. Y a los que van a morir mientras se siga predicando esta palabra del Señor, cuando ya no esté aquí, o cuando yo haya perecido o haya muerto, si alguien más, años más adelante, si el Señor no ha venido pronto, y yo ya muero, Él podrá decir a los que han muerto, hasta el momento que esa persona esté viva. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que no nos íbamos a adelantar. El versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que todos aquellos que hayan muerto hasta este punto específico en el tiempo y en la vida del ser humano, todos aquellos que hayan muerto hasta que este evento suceda, todos ellos resucitarán primero, dice. O sea, en este caso en particular, se levantarán primero. En este caso, para ir a la presencia o estar esperando la presencia del Señor. Y continúo diciendo, en el cual, en este caso en particular, perdónenme, casi me adelanto. En este caso en particular, estamos viendo que sería para todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús hasta ese tiempo. Pero hay otro suceso en este mismo evento que no se refleja precisamente en el levantamiento de los santos después de la resurrección de Cristo en Mateo, pero que está en otros lugares de la Biblia y que lo mencionaremos en un momento. O sea, el evento de Cristo, del levantamiento de los muertos, nos refleja hasta aquí, hasta el versículo 16 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, por medio del apóstol Pablo. Pero hay otro evento que no se refleja ahí, pero se refleja en otras partes de la Biblia, y lo cual sigue en los versículos 17 y 18 del mismo capítulo 4 de la misma carta, primera carta a los tesalonicenses, lo cual dice así: luego nosotros, o sea, primero los muertos en Cristo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, los muertos en Cristo se levantan primero, luego nosotros que vivimos, si es que yo estoy vivo cuando eso suceda, o quien quiera que esté vivo cuando eso suceda, dice, se levantarán después, dice, y estarán ahí
dice, en el aire, para recibir al Señor Jesucristo. En este caso, no es el Señor Jesucristo quien viene y espera por nosotros. Son los muertos en Cristo, resucitan primero, luego nosotros estamos en el aire para recibir, dice la palabra del Señor, para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Le digo, podemos ver en este caso en particular, en los sucesos similares en la Biblia, que podemos encontrar este tipo de adelantos incluso en el Antiguo Testamento. Que le digo que no se menciona exactamente en Mateo, pero a través de la Biblia sí lo vemos. Que es ese levantamiento de los vivos. O sea, con todo y cuerpo seremos levantados. En este caso dice la Biblia que seremos transformados. Que nuestro cuerpo será transformado para la gloria del Señor. Y el primer suceso lo encontramos en Génesis capítulo 5 versículos 21 a 24, el cual nos habla de Enoc, en este caso en particular. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dice el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y lo maravilloso es el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Un suceso particular, un evento particular, un momento bello, precioso, hermoso, que encontramos en la Biblia es en este caso de Enoc, el cual nos menciona que Enoc caminó con Dios. En otras palabras, Enoc vivió para Dios, dice aquí, 300 años. O sea que en este caso en particular parece ser o nos da una indicación que después de los 65 años fue el encuentro que tuvo Enoc con Dios. Porque dice, caminó con Dios 300 años. De esta manera, le digo yo, podemos ver que Enoc tuvo una bella, hermosa y preciosa relación con Dios, a tal grado que cuando cumplió los 300 años de estar con Dios y cumplir 365 años de vida, el Señor le plació llevarse a Enoc con vida. Con todo y cuerpo se lo llevó el Señor. Y dice la Biblia que desapareció. No dice otra cosa, porque cualquiera pudiera decir, oh no, es que Enoc lo enterró Dios como enterró Dios a Moisés. Pero aquí no dice que Dios lo enterró. Aquí dice que desapareció porque lo llevó Dios. O sea, podemos ver que este arrebatamiento que habla el apóstol Pablo, o esta toma de las personas en vida de parte de Dios para encontrarse juntos con los muertos en el aire y recibir al Señor en el aire, en este caso en particular, podemos ver lo que también Dios ya nos había dado un adelanto en el Antiguo Testamento. Y este es uno, este es Enoc. Vayamos y sigamos en este caso a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, el cual dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En este caso en particular estamos hablando del momento en que Elías iba a ser tomado del lado de Eliseo. Eliseo sabía, obviamente, siervo del Señor, el Señor había puesto de alguna manera en su sentir que era el último día que estaría con Elías y no quería despegarse de él para nada, dice. Elías le dice la Biblia que Elías le dice, voy a fulana parte, Dios me mandó allá, quédate aquí. Él dijo, no, creo que dice, vive el Señor. Dice que no me despegaré de ti. Y después dice, voy a fulana parte, quédate aquí, el Señor me mandó allá. Y Eliseo le decía, no me voy a despegar de ti. Incluso otros profetas le decían, ¿sabes que Dios o el Señor te quitará a tu Señor de tu lado hoy? Y él le dice, sí, lo sé. Y entonces Eliseo no quería despegarse de Elías. Entonces cuando ya vio Elías que Eliseo no se le iba a despegar, dice que cruzaron el río Jordán. En este caso Elías usó, dice, su manto, algo así, no recuerdo exactamente la palabra exacta, pero dice que azotó el agua del río Jordán. El río Jordán se abrió en dos, cruzaron en seco, y al final de cuentas, mientras ellos iban caminando y hablando, en ese caso en particular, Elías le preguntó y le dijo, pídeme lo que quieras antes que sea tomado de tu lado.
Y Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces Elías le dijo, es difícil cosa lo que has pedido. ¿Por qué? Porque no le correspondía a Elías impartirle del espíritu del Señor que estaba en Elías hacia Eliseo. El único que podía hacerlo era el Señor. Pero parece que en un momento preciso el Señor habló a la mente de Elías y Elías le dijo, pero si me vieras partir, dice, cuando el Señor me toma, dice, entonces se te hará concedido lo que has pedido. Pero si no me vieres, no se te dará no se te concederá lo que has pedido. ¿Saben, mis hermanos? Y aquí nos encontramos con el versículo 11, que dice que mientras iban ellos hablando en el camino, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. En otras palabras, parece que vino de frente a ellos y se tuvieron que hacer cada uno por cada lado. Aprovechó Dios ese momento, hace Dios un torbellino y se lleva a Elías con vida al cielo. Aquí dice, Elías subió al cielo en un torbellino. Lo único que se le cayó fue ese manto con que había abierto el Jordán. Entonces de ahí en adelante sabemos en este caso en particular que Dios sí le concedió a Eliseo obtener esa porción del Espíritu o doble porción que él pedía, o en este caso que él deseaba de parte del Señor. Pero les digo, lo importante aquí que estamos tratando de resaltar es que Elías subió vivo al cielo. A Enoc y Elías son dos personajes que ascendieron a la presencia del Señor sin haber muerto. Y saben, mis hermanos, Dios es Dios para hacer todo lo que a Él le plazca y como a Él le plazca. Él es Dios, ya sea que querramos o no, ya sea que lo entendamos o no, o ya sea que lo creamos o no, Dios es maravilloso. A Él sea toda la gloria y la honra por todos los siglos en Cristo Jesús. Ahora bien, quisiera hacer notar que todo lo que hemos estudiado en esta tarde es para entender que este evento de Mateo capítulo 27 versículos 52 y 53 nos enseña que nuestro destino final es el estar en la presencia del Señor. La pregunta es, ¿has entregado tu vida al Señor? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, a que del fondo de tu corazón puedas entregarle tu vida al Señor para que tú no puedas perderte de este maravilloso evento que está por suceder más adelante. No sabemos con exactitud cuándo sucederá. Tal vez sucederá en nuestros días, tal vez no sucederá así. O sea, me refiero al arrebatamiento en sí, cuando ya es la unión con los muertos en Cristo. Pero sea que nos tome Dios en vida o que ya moramos, al final de cuentas el Señor nos tomará y nos adelantaremos a los que estén vivos. Pero es un momento maravilloso del cual ni tú ni nadie debería de perderse. Que habrá muchas personas que se lo pierdan. Es verdad, la Biblia nos narra que muchos se perderán en este evento maravilloso. Pero espero en el Señor que no seas tú, que en este momento puedas tú tomar la decisión de entregarle tu vida a Dios, de pedirle perdón por tus pecados, de reconocerle como el único Señor y Salvador de tu vida, y que al final de cuentas, cuando esto suceda, puedas ser tú, al igual que yo, partícipe de este evento maravilloso que sin duda, créelo, sin duda, pasará y sucederá, y el Señor nos llevará con Él y nos gozaremos en su presencia. Al final de cuentas, no pierdes nada, no pierden nada. Al contrario, como dijo aquel hombre de Dios, hay un infierno que perder y hay un cielo que ganar. Así que ruego al Señor que en este momento o en esta tarde sea el Señor tocando tu corazón y tu vida, y seas tú rindiéndote al Señor para que en algún día no muy lejano podamos encontrarnos en la presencia de Dios. Así que mis amados hermanos, mis amigos en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales donde podamos compartir la palabra del Señor, que sea el Señor bendiciendo sus vidas, tocando sus corazones, y que sea redarguyéndonos a todos y cada uno de pecado,
y que seamos siempre nosotros con un corazón humilde y sencillo, arrodillándonos, entregándonos delante del Señor, pidiéndole a Dios que nos perdone, que nos restaure y que nos ayude a vivir la vida que es agradable al Señor, haciendo su voluntad. Hasta aquí dejamos la clase de hoy en día. Espero que el Señor haya podido hablar a su vida y a su corazón. Y como les digo, no se enojen conmigo, no se molesten conmigo. Yo entiendo y comprendo que muchos de ustedes, al igual que yo, fuimos enseñados en otras cosas, en otras religiones, en otros círculos, si pudiéramos decirlo así, religiosos, donde no nos enseñaban la verdad. Y yo comprendo eso, pero quiero que comprendan que lo único que puedo hacer en mi vida es compartir la verdad de la palabra del Señor. Y amo al Señor y amo compartir su palabra, y que muchas veces chocará con ustedes de la misma manera que chocó conmigo, chocará con ustedes y los confrontará, porque la palabra del Señor es lo que hace, confrontar nuestras vidas y hacernos entender lo que estamos haciendo de una manera errónea, enseñados por otros, pero errónea delante del Señor, y el Señor nos confrontará para corregir nuestros caminos delante de Él. Así que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a entregarle nuestras vidas y pidámosle al Señor que en su misericordia nos dé fuerza por este día que viene, o sea, esta semana que viene, nos dé fuerza para trabajar, para salir adelante. A los enfermos, que Dios nos ayude a recuperarnos pronto, y a todos aquellos que han perdido un ser querido, pues que sea el Señor consolándolos, y sobre todo, en este caso en particular, que sea a través de su palabra quien traiga el Señor el consuelo para la gloria de su nombre. Incline su rostro, mi amado hermano, mi querido amigo, y démosle gracias al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra y tu verdad. Ruego en tu misericordia que tú me des gracia delante de todos los hombres, Señor, así como los siervos tuyos, y que puedas tú en tu misericordia hablar a sus vidas y a sus corazones, pero que si de todas maneras, Señor, siendo siervos tuyos, llega el momento donde habrá algunas personas que no querrán escuchar tu palabra y se tornen en contra de nosotros, pues de la misma manera, Señor, que seas tú teniendo misericordia de ellos y ayudándolos a entender que solo predicamos tu palabra y tu verdad. Que ellos comprendan que los amamos en el Señor y que nuestro anhelo es el anhelo tuyo, el cual es la salvación de sus vidas, la salvación de sus almas. Porque al final de cuentas, Señor, tu palabra nos confrontará y nos enseñará los errores que estamos viviendo, nos enseñará los pecados que estamos viviendo, Señor. Y al final de cuentas, tu palabra nos ayudará a corregir nuestros caminos delante de ti. Y sobre todo, a vivir en tu voluntad. Ayúdanos, Padre, ayúdalos a ellos también. Ayúdalos y glorifícate en sus vidas. Al que esté enfermo, Señor, pasa tu mano sanadora sobre ellos y sánalos, Señor. Restaura sus cuerpos. Tú que conoces todas las células de nuestro cuerpo, Señor. Cada parte de ellos, cada nervio, Señor, cada vena, cada glóbulo, Señor Santo de Israel. Que seas tú, Señor, trabajando en ese cuerpo, trayendo salud y pronta recuperación. Y a todos aquellos hermanos que han perdido un ser querido, Señor, por medio de la pandemia, por muerte natural o por incluso por algún asesinato, que seas tú trayendo consuelo a su corazón, Señor. Ruego yo en tu misericordia que no pase a nadie, pero sabemos que sucede, no porque tú lo deseas así, sino porque el hombre, Señor, ha querido seguir su propio camino, sacándote de su vida y haciendo su propia voluntad, y causa estos desastres, Señor, estos dolores en la vida de las demás personas. Pero te rogamos que en tu misericordia puedas traer consolación a través de tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, ayudándole a que pueda levantarse y a seguir adelante en tu nombre. Y aún para aquellos, Señor, que hasta el día de hoy no han querido rendirse a ti, te rogamos por tu misericordia, que seas tú hablando a su corazón, como dice tu palabra, que los llamaste con cuerdas de amor, Señor Santo de Israel, que ellas puedan comprender esto, Señor, que tú les hablas y los llamas con amor, porque tu único anhelo y deseo es poder estar con ellos por la eternidad, para la gloria de tu nombre.
Gracias te damos, Señor. Fortalece nuestra vida, nuestros cuerpos. A los que empiezan una jornada de trabajo, una semana más de trabajo el día de mañana, que seas tú fortaleciendo sus cuerpos y que seas tú, Señor, ayudándoles a seguir adelante en la vida de cada uno de nosotros. Y aquellos que no trabajan el día de mañana, que estén de día de festejo, como las personas de Estados Unidos, que seas tú, Señor, también trayendo alegría, gozo y regocijo en ese descanso que tendrán el día de mañana. Gracias, Padre amado. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amigos y hermanos en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales que nos puedan ver. Y que sea el Señor glorificándose en su vida. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.